Destierro, capítulo 25. Rehabilitación. Primera parte. Los 6 caminos de Pain observaban Ame, el pueblo que tantas emociones le había traído en el pasado, ya fueran buenas o malas, pero últimamente malas. No había visto a Conan desde hace algunos días, pasando por varios días el breve tiempo libre que ella tomaba cada cierto tiempo. Pensando en que tal vez debería buscarla, notó la presencia de alguien familiar. Desde el suelo, junto a los 6 cuerpos, un ser blanco y negro surgió desde abajo para ser cubierto por unas hojas de planta carnívora. Aún así llevaba el traje de Akatsuki. Zetsu. Reconoció su presencia el cuerpo de Yaiko. Tenemos problemas, informó el espía. Madara ha caído ante Uzumaki Naruto en su estado debilitado. El poder del Kyuubi Jinchuriki fue suficiente para derrotarlo. Con el tiempo Nagato se había acostumbrado a las 2 voces hablando del extraño individuo. Ya veo, comentó el usuario del Rinnegan. Por más que odiara a Madara, él era un activo importante en la organización, en especial desde que sus números disminuyan por culpa de la intervención del rubio. Kakuzu y Hidan habían sido derrotados por él, y ahora además el propio benefactor principal. Además, gracias a él 2 y 8 colas aún estaban en sus respectivos Jinchuriki, y con Iwa detrás de sus cabezas. Pero valía la pena usar el Rinne no Tensei N/A, camino externo en él. ¿Alguien que le podría apuñalar por la espalda en cualquier momento? Antes de que pudiera contemplar más opciones, Zetsu pareció notar su indecisión. Una sonrisa siniestra fue ocultada. Solo necesita ser empujado en la dirección correcta, pensó la parte negra de Zetsu. El otro fue encargado de revelar dicho empuje. Por cierto, descubrí un traidor en nuestras filas. Las mujeres llegaron ante el cuerpo inconsciente del hombre joven. El problema fue que su cuerpo seguía brillando intensamente por la cantidad de energía eléctrica que circulaba por todo su cuerpo. Conan fue la primera en moverse para intentar tomar su hombro, pero antes de que siquiera pudiera tocarlo, Yugao agarró su brazo para detenerla. No lo toques, intervino la joven de cabellera violeta. La carga eléctrica es suficiente para matarnos a todas con solo tocarlo. Pero, miró Conan el cuerpo inconsciente con impotencia. Le veía moverse, estaba en mucho dolor. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes qué le ocurre? Parecía que las demás iban a realizar los mismos reclamos que Conan, pero nuevamente fue Yugao quien las silenció. Esto ya ha pasado antes. Yugao detuvo cualquier discusión con esas palabras, pero continuó. Es de esta forma en la que él obtuvo sus habilidades eléctricas, pero nunca había sido expuesto a tanta electricidad al mismo tiempo. Lo único que sé es que mientras esté en el sueño, la electricidad seguirá drenándose. Hay que esperar a que disminuya. Un grito de dolor de Naruto la hizo frenar su declaración por instantes, mientras que las demás se llenaban de más preocupación. Será difícil de ver, pero es lo único que podemos hacer. Ninguna se atrevió a hablar mientras observaban al agonizante Naruto. Su ropa se destrozaba cada vez más, heridas se creaban abriéndose y cerrándose a causa de las quemaduras por el alto nivel eléctrico y la capacidad regenerativa. Era una cadena que parecía infinita, un ciclo de daño y curación en todo su cuerpo. Tan solo a los 15 minutos más tarde se pudo notar una disminución en la cantidad eléctrica por la que el cuerpo brillaba. 1 hora más tarde, el brillo se había apagado en gran medida, pero aún no era suficiente para ser tocado. 2 horas en total fueron necesarias para que el cuerpo dejara de brillar ante cualquier evidencia visual. De vez en cuando aún existirá cierto destello de un rayo moviéndose de un lado a otro, pero nada comparado al inicio. Creo que ya es suficiente, concluyó Yugao. No fue necesario decir más. Conan, a pesar de estar debilitada luego del largo 1 de la barrera de sellos, fue capaz de usar papel para formar las vendas necesarias para tratarla. De momento no había lugar donde tratarlo hasta que se ordenara todo en Kirigakure, por lo que tenían que improvisar algo seguro en este lugar. Existían muchas tareas por realizar y muy poco tiempo. El grupo de mujeres observaba al único hombre presente durmiendo en la habitación de la mansión Mizukage, el lugar más seguro en Kirigakure y libre de la conmoción creada tras la unificación del pueblo. La guerra civil había terminado, y mientras existían descontentos, ya mayoría estaba aliviada con el final del mandato de Yagura, quien ahora estaba en prisión asegurado en su sello que le mantendría dormido lo que fuera necesario. Por supuesto, con el término de la guerra civil el pueblo buscaba a su héroe. Aquel hombre rubio y de ojos azules que contaban las historias, salvador de cientos, ganador de batallas.
Aquel que logró terminar con el peligroso tirano Yagura. Ninguno de ellos sabía que el actual héroe estaba exhausto luego de haber dado todo para luchar contra el tirano y el titiritero del dicho tirano, por supuesto que dicha información aún no era conocida por nadie. Lo peor es que dicho héroe seguía dormido luego de 3 días. El grupo de mujeres se observan en un silencio incómodo tras la incorporación de Mei y Koyuki. Habían escuchado hablar de ellas por Naruto mediante las cartas constantes que se enviaban, pero con la susodicha persona incapacitada para servir de puente todo estaba en manos de ellas mismas. Habían estado en la compañía de Mei previamente, pero por la tensión de la batalla esta incomodidad fue dejada a un lado. Ahora no existía guerra que impidiera el encuentro. ¿Cuáles son sus intenciones con Naruto? Fue la bomba arrojada por Kurenai de forma directa. El grupo que ya conocía a Kurenai, siendo Yugao, Konan, Samui, Kurotsuchi y sobre todo Anko, miraban incrédulas la pregunta lanzada por ella. Yugao se estaba preparando para iniciar el diálogo, siendo quien más veces había vivido esta situación antes. Nunca esperó que Kurenai sería quien se adelantaría o que expresaría de tal modo. Probablemente era su lado materno o sobreprotector en lo referente a Naruto. Aún ignorando la rudeza, la ex capitana Anbu se sintió enormemente aliviada al notar la fuerza de sus sentimientos. Kurenai, por su parte, había dudado inicialmente en hablar sintiendo que el mérito debía ser para Yugao, pero fue lo que sentía por Naruto lo que la impulsó a hablar primero. Al mismo tiempo había algo que la impulsó aún más. Terumi Mei. Por alguna razón no le gustaba a esta mujer, podría ser su actitud indiscriminadamente coqueta o su apariencia reveladora, incluso ambas, lo que causaban ese sentimiento de malestar. No quería pensar en Naruto como un hombre cualquiera que caía en los encantos de una cualquiera. Aun si esta cualquiera era la líder de la resistencia. Por otro lado no sentía ningún malestar hacia Koyuki. La pelinegra de ojos rojos estuvo previamente enterada de lo que Naruto había hecho por su país en el pasado. Una vez crecido era natural que algo pudiera surgir, es decir, era algo esperado. Dicha repulsión por parte de Kurenai fue detectada al instante por Mei, quien rápidamente miró en desafío. Terumi Mei no era una mujer que se quedaría de brazos cruzados ante la agresión, siendo esta física o psicológica, ni mucho menos lo soportaría de una desconocida o por una de las amantes de Naruto. Pasará lo que pasara, Mei se haría respetar. Viendo la fricción entre ambas, Yugao intervino como mediadora. Hay que comenzar como corresponde y aunque sabemos los nombres por medio de los mensajes, es la primera vez que estamos frente a frente en una situación normal. Dijo la ex capitana, aunque claro que esto estaba lejos de ser normal. Soy Uzuki Yugao y ya conoces a Yui Kurenai. La mujer joven indicó a quien había iniciado la confrontación, para luego continuar con las demás presentes. Konan de Amegakure no Sato. La nombrada realizó una reverencia leve. Samui de Kumogakure no Sato. La rubia imitó a la peli azul solo que era una reverencia de menor grado, moviendo su cabeza levemente. Kurotsuchi de Iwagakure no Sato. La peli negra de cabello corto agitó su mano junto a una leve sonrisa. Imitará Shianko, que al igual que yo y Kurenai, es de Konohagakure no Sato. La última dio una de sus típicas sonrisas como respuesta simple. Conocimos a Naruto a lo largo de sus viajes después de que fuera desterrado de Konoha. Explicó Konan siguiendo con la intención de Yugao. Yugao, Kurenai y Anko tuvieron sus respectivas razones de abandonar Konoha. Aunque todas compartimos el hecho de encontrarnos con Naruto por mera casualidad. Y de muchas maneras salvó nuestras vidas. Posterior a esto hubo una leve explicación de lo sucedido a Naruto y cómo encontró a cada una durante su viaje, inicialmente con Jiraiya y posteriormente por sí solo. Mucha información de la relatada por ellas fue escuchada previamente por Mei y Koyuki, aunque existía bastante que no fue mencionada por el rubio debido a su carácter privado y personal para cada una de ellas. Lo que la Daimyo y la líder de la disuelta resistencia pudieron notar fue la cercanía que existía entre ellas, que a pesar que compartían el cariño de un solo hombre, no dejaban que interfiriera entre ellas, incluso lo usaban como un método para acercar la familia creada entre ellas. No, aunque no fuera oficial, estaba claro que eran un clan. Finalmente llegó el turno de las dos últimas presentes. Soy Terumi Mei de Kirigakure no Sato. Inicio la mujer de cabello castaña rojizo. Soy Kazahana Koyuki, Daimyo de Haru no Kuni y aparentemente de Mizu no Kuni. Secundó la segunda peli azul de la habitación. En este punto fue Mei quien continuó con la conversación, retomando el tema que tan abiertamente inició Kurenai minutos atrás, interrumpiendo cualquier charla de carácter diplomático que Koyuki pudiera otorgar. Era una mujer orgullosa después de todo y no se dejaría instigar por nadie. Nuestras intenciones con respecto a Naruto son claras.
Enfadada o no, la mujer tenía clase y debía mantenerlo, pero también estaba a punto de demostrar que por más orgullo tuviera, su corazón se encontraba en el lugar correcto. Queremos estar con él, ambas. No siendo su estilo, comenzó a relatar el inicio de todo. Es verdad que estuve interesada en él desde el primer momento. Él solo otorga este fuego que se esparce como un incendio a todo lo que le rodea. No pude evitar sentirme atraída a él, incluso cuando me enteré que ya tenía prometidas. Esa última frase hizo sonrojar a Kurotsuchi y a Samui, ya que por primera vez se referían a ellas con ese nombre, el resto simplemente sonrió. Él intentó tomar distancia, cosa que respeté, pero verlo día tras día sumergirse en la guerra. No quise que él sufriera esa soledad, por lo que me opuse a su distanciamiento. La mujer observó al hombre dormido sobre la cama para solo acariciar su cabello con suavidad sin provocar reacciones en su profundo sueño. Solo quiero estar con él. Desde un principio Mei se veía como una mujer fuerte, orgullosa e independiente, pudieron verlo durante los breves instantes en los que participaron en la guerra civil. Su capacidad de mando e inteligencia estratégica fueron firmes, siempre manteniendo la calma por sus subordinados. Verla bajar toda esa barrera solo por la persona que ellos más amaban sin duda que le otorgaba puntos. Incluso a Kurenai le dolió admitir aquello, y que quizás no era del todo como se mostraba. Con eso dicho, la atención general cayó en su acompañante y actual daimyo presente. No hay mucho que pueda decir diferente a lo que dijo Mei-san. Inició Koyuki, un tanto insegura. Notando su inicio, rápidamente puso sus capacidades de actriz en acción. Conocí a Naruto durante una misión junto al equipo 7 cuando todavía era un ninja de Konoha. Él fue quien me hizo aceptar el legado de mi padre y quien me convenció que valía la pena luchar por ello. Siempre tuvo mucho entusiasmo, y por más torpe que fuera, siempre parecía que decir cuando era su corazón el que hablaba. Varias se rieron al escuchar esto último, ya que efectivamente sonaba como Naruto. Cuando la misión acabó lamenté que él se fuera, así como también lamenté que fuera tan joven. Entonces la actriz y daimyo tomó un semblante depresivo. Entonces me enteré que fue desterrado por ser el Kyuubi no Jinchuriki. Inmediatamente pudo notar el enojo en ellas al escucharle decir tal terminación ofensiva. Aunque rápidamente se entendieron que se refería al modo en el que se enteró lo que él llevaba dentro. Pudieron ver las emociones de furia que tenía y todos aquellos sentimientos en su interior. La actriz generalmente fría mostró su interior por una vez a quienes verdad importaba. Corté cualquier relación con esos bastardos una vez que la deuda de mi país estuvo pagada. Fue un cambio drástico en su, hasta ahora, tono tranquilo de voz. Y nuevamente volvió a cambiar, se sorprendieron de ver lo brillante que estaban sus ojos, como si recordara algo muy especial. Fue cuando años más tarde, le volví a ver hecho un hombre. Un hombre como el que yo imaginé que sería, y que pese al trato de Konoha se volvió más de lo que alguna vez esperé. No solo sus convicciones se mantuvieron, su fuerza y espíritu se fortalecieron. Quiero ser parte de esa fuerza que resplandece, quiero mantenerlo a mi lado. Finalmente, a la sorpresa de todas, Koyuki hizo una reverencia. Por favor. Tardó algún tiempo que Yugao lograra formular una respuesta adecuada ante tal petición. Fue Yugao porque ninguna otra se sintió capaz de hacerlo, incluso Mei se vio afectada por sus palabras. Naruto volvió a abrir sus ojos para ver el familiar y enormemente extrañado techo de su hogar de la casa que él mismo hizo años atrás. Alarmado ante la situación, con los días de guerra aún en su corazón y expuesto ante tal extraña situación, el rubio tomó asiento solo para ser retenido por un par de palmas contra su pecho, forzándolo a mantenerse acostado. Se sorprendió de ver que las manos correspondientes eran de Yugao y Konan, y ya con la vista clara pudo notar que Samui, Kurotsuchi, Anko y Kurenai le acampaban en la habitación. ¿Estás en casa, Naruto? Nuestra casa. Buscó tranquilizar Yugao. Han pasado 5 días desde el final de la guerra. A petición de Mei pudo notar leve toque de irritación en el rostro de Yugao al carraspear su nombre. Y Koyuki, hemos traído tus objetos personales, en este caso la casa entera como tú habías programado el sistema de sellado durante la construcción. Era algo que aún sorprendía a Mei, Koyuki y a todos aldeanos y ninjas de Kirigakure tras ver la casa materializarse desde el sello. Una hazaña digna de un Uzumaki. Si te preguntas sobre Koyuki Dono y Mei-san, durante los últimos 2 días han estado ocupadas con la nueva organización de este país. La líder de la rebelión y la última persona con el linaje de daimyo son las responsables de reestructurar todo este desorden posterior. Explicó Konan, quien mientras lo hacía se acercaba a su cama para tomar su mano, intentando el rubio se tranquilizara de su estado de alerta.
No te preocupes, ya no hay más enfrentamientos. La guerra acabó. Era como si Naruto finalmente comenzara a comprender la realidad de sus acciones y lo que ocurría en todo el país. Bagura está bajo vigilancia y no despertar hasta que sea necesario. Es culpable de los cargos, pero estaba siendo controlado por Obito. Era difícil decir aquello para Kurenai. Aún recordaba sus días de Genin, y el muchacho que resultó ser el líder de Akatsuki fue alguna vez como Naruto en su juventud. De hecho, Naruto y Obito eran dos caras de una misma moneda, sin la guía de Jiraiya pudo haber acabado de la misma manera. Solo ese pensamiento provocó que tomara su mano disponible para buscar algo de consuelo, estuvo feliz que el apretón fue contestado de la misma forma. Por el momento se desconoce cuál será su futuro. Agregó Kuroitsuchi. Muchas cosas tienen que ser analizadas, esto incluye las relaciones con otros países. Lo nuestro podría haber funcionado mientras aún eras mercenario sin alguna lealtad en claro, pero ahora tienes todo un pueblo que espera a su héroe. Complementó la nieta de Tsuchikage. Estoy segura de que el viejo no tomará esto demasiado bien. Tanto a Naruto, como a Samui o Kuroitsuchi se les oscureció levemente sus respectivas miradas ante la nueva situación. Estaba claro a este punto que Naruto formaría parte del nuevo Kirigakure, siendo una figura importante para toda esta gente. Mientras que Kurenai, Anko, Yugao y Konan no tenían lealtad con algún pueblo, lo que significaba que fácilmente podrían ser integradas al nuevo Kiri, Samui y Kuroitsuchi sí. Entonces eso es bueno. Fue de improviso que se oyó la voz de Mei, quien estaba en la entrada de la habitación junto a Koyuki, ambas radiantes de ver a Naruto despierto nuevamente. Esa decisión cae en las manos del nuevo Godaime Mizukage, del cual el pueblo espera ver ansiosos. ¿Ya eligieron?, preguntó Naruto sonriente, como si no quedaran dudas. Sí, de hecho todo el pueblo está esperando afuera a que se recupere. La respuesta de Koyuki realmente atontó a Naruto, solo por instantes, ya que ella misma se encargó de abrir las cortinas de la habitación al exterior. Entendiendo el propósito, Yugao y Konan ayudaron a Naruto a ponerse de pie para guiarlo hacia la ventana. Lo que vio lo dejó sin palabras, aunque las de Koyuki ayudaron bastante. El pueblo está esperando a que se recupere, Godaime Mizukage-sama. Naruto estaba pasmado en el mismo lugar, ni siquiera pestañaba. Koyuki. Regañó Kurenai. Acaba de despertar después de una semana de estar inconsciente. Una noticia de ese nivel debe esperar a que se recupere un poco. Lo siento, lo siento. Se vio afectada Koyuki. En realidad no había querido decirlo tan pronto, pero la verdad es que estaba emocionada. Es solo que es un momento importante para él. Recuerdo que cuando era niño decía que quería ser el Hokage, y ahora le han ofrecido la misma posición en otro pueblo. Es verdad. Intervino Yugao, aunque había un amargo rostro durante su declaración. Yo fui testigo de esta emoción que esos aldeanos aplastaron al final. No sé si Naruto querrá seguir ese sueño en otro lugar. Pero Naruto quería buscar un lugar al cual pertenecer. Le han dado la oportunidad. A él y a todas nosotras. Fue el turno de Konan de entrar en la conversación. Pero al final es lo que Naruto decida, después de todo, nada más importa. Naruto mantenía sus ojos enfocados al frente, estando claro que aún le estaba tomando el peso a la bomba descargada por Koyuki de un solo impacto. Ni siquiera llevada consciente un minuto cuando lo hizo luego de varios días de no estarlo. Mizukage, murmuró el rubio manteniendo su mirada fija en ningún punto específico. No sé qué decir. No puedo dar una respuesta todavía. Tanto Mei como Koyuki miraron tristemente sus palabras. Estaba claro que la confianza de Naruto estaba herida desde hace mucho, y su estilo de vida se había acostumbrado a lo que era este momento. De guerras y misiones de ningún pueblo en particular, como vagar de lugar en lugar sin un hogar verdadero más allá que las mismas personas a las que les guardaba cariño. Las naciones elementales fueron su hogar, a pesar del sueño de querer asentarse en algún lugar. Eso no era mentira. Bueno, te puedes quedar aquí por tiempo ilimitado. Declaró Mei. Tus demás novias se encargaron de mover tu casa al pueblo para que puedas estar más tranquilos. No hay precauciones o sellos que mantener para estar seguro. Sé que lo necesitas. Debemos seguir con los quehaceres. Agregó Koyuki. Soy la daimyo actual y Mei es la líder de la resistencia, la segunda favorita para el asiento de Mizukage. Debemos estar con el pueblo en estos momentos, debemos enfocarnos en reconstruir. Ambas mujeres se despidieron del rubio, dándole un suave beso en sus mejillas para luego salir de la habitación. Ahora 6 mujeres más un hombre estaban en la habitación, y este último se mantenía en su línea de pensamiento. Como había dicho Kurenai, fue mucha información en muy poco tiempo.
De hecho, ellas pudieron notar inmediatamente el cansancio en el rostro de Naruto, ni siquiera todo el tiempo dormido fue suficiente para recobrar el castigo de la batalla o de las consecuencias posteriores. Te traeré algo de comer. Konan fue la primera en hablar. Llevas alimentándote de suero toda esta semana y estoy segura de que tu estómago quiere tener algo dentro. Te ayudaré. Hablaron a la vez Kurena y Yugao, solo para verse ante el habla en estéreo y luego soltar risillas en voz baja mientras salían de la habitación. Ahora solo estaban Nanko, Samui y Kurotsuchi en el interior. De inmediato Naruto tragó aire y saliva al notar la lujuria venir de Kurotsuchi y Anko, pero antes de que lograran dar un paso hacia el indefenso rubio, Samui se interpuso en su camino. Tendrán que esperar a que se recupere. La mirada fría de Samui por poco congeló a las dos mujeres. Satisfecha con la respuesta, la rubia tomó asiento junto a la cama donde su novio descansaba. Ella simplemente tomó su mano, provocando tranquilidad al instante. Naruto no pudo evitar sonreír para luego cerrar sus ojos y estrechar la mano sostenida. Anko y Kurotsuchi suspiraron ante el desánimo, pero se vieron comprensivamente. De inmediato imitaron a la rubia tomando asiento en el lado opuesto de la cama. Por ambos lados de la mano disponible ambas sobrepusieron las suyas a la de él confortando la unión con él y provocando una pequeña sonrisa en ambas. No podían tener sexo salvaje, pero esto era suficiente y de algún modo diferente igual de bueno. Naruto igualmente las imitó en la pequeña sonrisa al cerrar los ojos. Esto era todo lo que necesitaba, la presencia y el cariño de aquellas que amaba. Todo lo demás podía esperar. Pasó un día desde que despertó por primera vez, y aún seguía en cama. No lo había notado la primera vez, pero Naruto tenía todos sus nervios entumidos luego de la gran cantidad de energía eléctrica que su cuerpo contuvo por lo que no podía moverse. Mientras que no soportaba la idea de estar quieto, y lo estaría por algunos días más. Estaba más que feliz al tener asistencia constante de sus novias. Le alimentaron, le cuidaron, incluso le bañaron. Todo esto sumando a las visitas periódicas de Mei y Koyuki durante leves descansos en el proceso de reconstrucción. Fueron los momentos más felices que había tenido desde que se introdujo en la maldita guerra. Ya a finales del primer día se mantenía más despierto mientras ya había logrado recobrar algo de movilidad. Se había despertado en plena noche luego de que le dieran una abundante cena, había caído dormido inmediatamente. Abrió sus ojos con dificultad, sus dedos aún no respondían correctamente, por lo que no pudo evitar soltar un suspiro de resignación al significar el estar atado a esta cama un tiempo más. Lo siguiente que notó fueron los tres cuerpos que descansaban a su lado. Samui a su izquierda, Konan a su derecha y Yugao sobre él. Con un leve control sobre su cuello logró mirar el entorno sometido en la oscuridad parcial. No había pista de las demás mujeres, lo que encontró extraño. Duermen en las demás habitaciones. Fue el susurro imprevisto de Yugao, quien descansaba encima de él. Al parecer había adivinado su hilo de pensamientos. Decidimos que sería demasiado para ti si dormíamos todas en una cama, por más grande que ésta fuera. En efecto, la cama de la habitación de Naruto tenía un tamaño superior con un propósito claro. Esto hizo sentir al rubio una gran cantidad de alivio. En este estado no hubiera podido rendir lo que todas ustedes merecen. Respondió Naruto. De pronto Yugao movió su cabeza desde su tórax hasta ahuecarla contra su cuello. Ante la inmovilidad de su novio, fue ella quien inició un suave y lento beso. Sí, se habían besado, pero nada prolongado o intenso, ahora Naruto podía saborearlo con detalle. Era como la primera vez, en aquellas lejanas montañas en el país del rayo. Su aliento cálido acompañado de una sensación indescriptible. En ese instante sintió que cayó enamorado de Yugao una vez más. Luego de unos instantes ella quiso separarse, pero fue gracias al cuello de Naruto que notó que él aún no quería darlo por terminado. Fue una rápida inhalada de aire para luego continuar, con un poco más de pasión, con un poco más de intensidad. Te amo. Fueron las primeras palabras pronunciadas por Naruto al terminar el íntimo contacto. Yugao aún disfrutaba del contacto, de ese suave hormigueo en sus labios, familiar que ocurría cada vez al terminar un beso. No pudo evitar replegarse a su tórax, solo que esta vez movió sus brazos para pasarlo por debajo de los de él hasta su espalda. Su oído quedó presionado contra su pecho escuchando sus acelerados latidos de corazón. Ese sonido, ella suspiró felizmente al reconocerlo, en verdad lo había extrañado. Te amo también, Naruto. Ella fortaleció su abrazo. Se quedaría en este punto una eternidad de ser necesario. Nada se podía comparar a esto, ni sus momentos con Konan podían reemplazar este calor. De pronto comenzó a bajar de sus labios hasta su mentón y luego a su cuello.
Extrañaba este sabor. Yugao, sabes que quiero pero mi cuerpo inició Naruto. Lo sé. La joven susurró en voz baja, sintiendo el bulto duro bajo las sábanas, para acercarse más a su oído para dejarle sentir su aliento. Deja que yo me encargue de todo. Con lentitud seductora, Yugao bajó las sábanas para revelar el cuerpo desnudo de su novio, seguidamente sin siquiera remover su ropa interior, simplemente usó sus manos para moverla un poco y dejar el espacio para la ansiada penetración que no se hizo esperar. Estás tan apretada. Fueron las únicas palabras que Naruto pudo sacar al sentir el interior de Yugao después de un año. No has estado dentro en mucho tiempo. Yugao inmediatamente soltó un gemido de dicha y placer. Ha pasado tanto, nunca olvide esta sensación de estar completa. Sin poder aguantar, ella comenzó a moverse a un ritmo lento mientras volvía a poseer los labios de Naruto. Ella tenía todo el control, y Naruto disfrutó cada segundo de ello, incluso más cuando comenzó a aumentar la velocidad lentamente. Es increíble, quiero que dure, susurró contra sus labios. Que dure para siempre. Naruto no pudo responder ya que nuevamente Yugao aumentó la velocidad y la intensidad, ya no le bastaba con sentirlo dentro, quería que estuviera lo más adentro posible. Con un gemido de ambos, ahogado por sus propios labios chocando, un último espasmo liberó la carga de Naruto en Yugao, causando que ella misma liberara la propia en dicha absoluta. Cariño, eso fue increíble. Susurró Yugao entre besos, sorprendiendo al rubio ya que nunca había escuchado que Yugao le llamara así antes. Algo había cambiado en este momento. Eres tú la increíble. Fue la respuesta de Naruto antes de ser besado otra vez. Hubo solo silencio después, no necesitaban más. Pensaron que ese momento se perpetuaría un poco más, como por ejemplo toda la noche. Lamentablemente habían más personas presentes que interrumpirían dicho momento. Saben, es mala educación ignorar a otras personas presentes. Fue la declaración inesperada de Konan. Ella hizo uso de su derecho al poner su cabeza en el mismo punto en el cuello en donde la cabeza de Yugao estuvo hace solo unos instantes. Los ojos de ella y los de Naruto se encontraron irremediablemente. Yugao no es la única mujer que te ama, y espero que todo este tiempo lejos no te haya hecho olvidar. La única respuesta que Konan recibió y necesitó fueron los labios de Naruto cubriendo los suyos, sintiendo el gusto de Yugao en ellos, sin siquiera importarle el hecho de acababa de hacer el amor con ella. Con solo el toque supieron que no era suficiente, sus lenguas se entrelazaron gustosas de sostenerse contra la otra luego de tanto tiempo. Ni siquiera notó el momento cuando Yugao se corrió de su lugar sobre Naruto, dejando a Konan sobre él. Espero que Yugao no te haya agotado, o tendremos un problema. Era el turno de Konan de usar su voz seductora, pero ella supo que no necesitaba más al volver a sentir rigidez en el punto donde frotaba su pelvis contra el rubio. Eso es todo lo que quería saber. Sin darle oportunidad de respuesta, siguió besándole haciéndole perder el sentido de sus alrededores. Lo siguiente que sabía era el regreso de aquella estrechez acompañado de un gemido proveniente de Naruto. No es justo. Reclamó Naruto, estando otra vez bajo el control de movimientos de su novia, quien mantenía los movimientos lentos torturándolo. Sabes que la vida no es justa, pero no se queda sin recompensa. Los movimientos lentos siguieron varios minutos hasta que el rubio se percató que la estrechez aumentaba, entendiendo que no era el único que pasaba por esto. Un movimiento brusco de sus propias caderas, que parecían estar finalmente respondiendo, logró robarle un gemido agudo a Konan. Ninguno de ellos pudo resistirse más al movimiento. Eso fue jugar sucio. Sabes que la vida no es justa. Reiteró con venganza. Lamentablemente Naruto no tenía las fuerzas para mantener el ritmo, por lo que Konan fue obligada a aumentar su velocidad. Ciertamente no es que no estuviera feliz de tener el control. La joven puso sus manos sobre el pecho del rubio para intensificar sus movimientos. Estoy llegando. Todo en mi interior, cariño. Hasta la última gota. Esta vez fue el turno de Konan de utilizar aquel nombre tierno, pero no tuvo el tiempo de pensar en ello. Su liberación propia y la de Konan se interpusieron a su pensamiento racional. En segundos Konan podía sentir el calor líquido en su interior. Con un grito simultáneo, Konan cayó sobre su amado mostrando una suave sonrisa en su rostro. Puedo sentirlo, no sé cómo sobreviví sin tu calor todo este tiempo. En minutos más tarde, lo que para ellos fue una eternidad, ambos se separaron, que terminó con la mujer de cabello azul regresando a su lugar contra su cuello para solo disfrutar de su aroma y presencia a pesar de apestar a sudor y sexo. A pesar de que las palabras no eran necesarias, Naruto habló, necesitaba comunicarlo. Nunca me he olvidado de ti, Konan.
Pareció que estas palabras del rubio fueron las suficientes como para completar su pequeño momento con ella. Lo siguiente que aclamó su atención no fueron palabras, tan solo su presencia parecía querer llamar la atención. Samui era quien estaba ante sus ojos y sus labios no la hicieron esperar por el ansiado contacto mutuo, habiendo tomado el lugar en el que Conan y previamente Yugao estuvieron, sobre su novio. Por minutos repitió lo que había hecho con Yugao y Conan, disfrutando de la sensación diferente a las otras. A Naruto le encantaba sentir eso, que no eran la misma mujer y que no podía amarlas de la misma manera que a la otra. Increíbles, independientes y asombrosas, no podía evitar estar más enamorado de ellas. A diferencia de Conan o Yugao, no hubo palabras con Samui. La carga de sentimientos decía todo lo que necesitaba. Ella inmediatamente imitó a las dos mujeres, usando su lucha de lenguas para encubrir la unión íntima con su pareja. Era más que feliz de saber que a pesar de hacerlo con dos mujeres antes, Naruto aún podía seguir haciendo el amor. A diferencia de Yugao y Conan, los movimientos bruscos con Samui fueron inmediatos y mantuvo su posición abrazada con Naruto, dejando que sus enormes pechos fueran amortiguados contra el tórax de su novio. Movimientos bruscos y desenfreno era lo que podía describir el hacer el amor de ambos. La sola idea de detenerse sonaba a locura, estaban consumando su amor luego de un año de ausencia y no veía motivo por el cual debía limitarse. De pronto las embestidas de Samui movían toda la cama ante su intensidad, y fue cuando ya no pudo callarlo. Naruto inició en un susurro. Naruto, Naruto. Su intensidad de voz aumentaba cada vez que decía su nombre. Naruto. Escucharla gritar su nombre fue, ese será lo más maravilloso que él había escuchado, que no estaba pidiendo a cualquiera, solo a él. Fue cuando logró mover sus brazos, al sostener la espalda de Samui para acercarla. En un último grito de su nombre, por tercera vez Naruto vino en el interior de una de sus novias, y ahora compartía el sudor de las tres mujeres en su cuerpo, cosa que no le importaba. El aroma combinado de las tres era suficiente para volverlo a despertar a pesar de que el momento no lo ameritaba. Con lentitud, luego de que sus labios lucharan una última vez sin una victoria definida, Samui se desplazó al costado anterior mientras que Yugao retomaba el suyo sobre su pecho. Se creó un silencio cómodo entre las cuatro personas descansando. Con la carencia de charla, con la atención pasó a los sentidos. Conan y Samui sentían los brazos de Naruto rodeándolas, finalizando con sus manos entrelazadas, mientras que Yugao se encontraba en exposición directa de su calor. La mujer de cabello violeta no pudo evitar comenzar a besar su pecho desnudo luego de sentirse atraída al respirar constantemente su aroma corporal, que ahora era una mezcla de cuatro. Conan y Samui no tardaron en unirse al comenzar a besar cada lado de su cuello y mentón. Saben que no pudo evitar interrumpir sus propias palabras para soltar un fuerte gemido al sentir la lengua de Yugao en contacto directo contra su tórax. Aún no fue el turno de Samui y Conan de usar sus lenguas contra su cuello, sentía que lamían su sudor con el aumento de temperatura. Estoy a toda mi capacidad. No me torturen. Logró mover sus brazos haciendo notar su punto. Se vio que las tres estaban desilusionadas. Naruto nunca esperó algún contraataque de Yugao. Yugao se levantó de su cama, la cual parecía ser el mismo cuerpo de su novio, para levantar a Conan y atraerla hacia ella. La peli púrpura atrapó a la peli azul entre sus brazos, Ben y a un tema que habían aprendido a evadir con los años, pero ya necesitaba ser aclarado. Con el tiempo nosotras hemos aprendido a llevarnos bien, declaró Yugao observando a Naruto sin soltar a la aturdida Conan de su abrazo. Al principio pensé que era solo una extensión debido a lo que hacemos en la cama, dejando de lado la camaradería y la hermandad que se formó entre nosotras. Se refería en general a todas sus novias, pero también daba a entender la relación especial que existía entre ellas dos. Hermandad o amistad, o simple pasión o lujuria. De pronto no pareció ser suficiente. Dejó de mirar a Naruto, para mirar a Conan mientras tomaba una ligera distancia entre sus rostros, usando su mano derecha para apoyarla contra la mejilla izquierda de Conan. Supongo a que se debe que en una relación, todas las partes se deben amar entre sí, y siendo tu novia me hace novia de Conan. Cuando Naruto apenas había entendido a lo que se refería Yugao, ella ya estaba besando a Conan, dejando a Samui y a él como meros espectadores de sus labios unidos. Inicialmente Conan se vio sorprendida por la valiente acción de Yugao, pero no pudo evitar fundirse en el beso contra ella. Era tan diferente de Naruto, pero se sentía tan bien. Te amo, Conan, declaró Yugao separándose de Conan, dejando un hilo de saliva uniendo a ambas. La miraba tiernamente como se mostraba aturdida ante tal inesperada declaración. Supongo que esto es a lo que se refiere Naruto con amar a cada una de nosotras de manera diferente.
Konan parecía procesar aún las palabras de Yugao, pero cuando finalmente vio sus ojos observándola tan intensamente entendió que ella también lo sentía. Todo este tiempo. Una deslumbrante sonrisa adornó los labios de Konan, los cuales rápidamente fueron igualados por los de Yugao. Te amo también, Yugao. Sin decir más la volvió a besar, con lo cual ambas se dejaron ir guiándose por estos sentimientos tan silenciosamente guardados por todo este tiempo. El beso lentamente se desarrollaba en algo más, mientras dejaron que sus lenguas participaran en el asunto. De pronto las escasas prendas de dormir comenzaron a ser desprendidas poco a poco, sin dejar de atender los asuntos que sus labios discutían sin palabra alguna. Supongo que cuando mi novio está indispuesto, mi novia debe cuidar de mí, declaró Yugao en una escasa pausa, muy breve. Este fue el instante en el que ambas, ya desnudas, miraron al impactado Naruto, o novio en cuestión. Sonrieron maliciosamente con sus labios muy cercanos entre sí. ¿Crees que deberíamos ir a otro lugar? Naruto no está indispuesto, tú sabes. No creo que sea necesario, después de todo no guardo secretos de mi novio y tú tampoco deberías, agregó Konan, soltando figurativamente cualquier pizca de autocontrol por la ventana. Ahora verdaderamente estaban haciendo el amor. La escena que ya había visto antes, siendo simplemente un efecto del calor en la cama, pero ahora tomaba un nuevo significado para Naruto que parecía tan irreal. Las dos mujeres se exploraban sin vergüenza con sus extremidades o labios, degustando todo lo que su cuerpo pudiera ofrecer a la otra. Pero cuando el impacto de la sorpresa abandonó su mente, mientras ellas seguían en ello, se encontró analizando lo dicho por Yugao para llegar al resultado de que la idea no le molestaba. De alguna manera se sentía natural. Tan concentrado estaba en la escena que tardó en percatarse que su propio placer estaba siendo aumentado ante la escena que sus ojos disfrutaban, todo debido a Samui. Habiendo superado la sorpresa casi al instante de la revelación de Yugao y Konan, lo cual parecía evidente en la mente de Samui, se trasladó desde el costado del inadvertido Naruto hasta su entrepierna. La supuesta incapacidad corporal de su novio fue probada mentira al ver su rigidez en la entrepierna y ahora estaba levantada al aire libre. No dudó en atender debidamente. A continuación se creó el primer movimiento rápido de Naruto desde hace días, al detener a Samui antes de que llegara al clímax y mucho a su sorpresa, tomó asiento para alcanzarla y tomarla desde su cintura para atraerla hacia él. Ella respondió uniendo sus labios a los suyos para luego empujar a su novio de regreso a la cama. En ese instante fue cuando Naruto volvió a entrar en Samui, ayudó enormemente a que seguía húmeda luego de que ambos hicieran el amor hace unos momentos, siendo ayudado también por la situación que se encontraban Konan y Yugao. Un gemido fue soltado por ambos ante la sensación de volver a estar unidos. Independiente a esta situación, luego de un gemido bastante audible, Yugao y Konan se apoyaban a una contra la otra sentadas sobre la cama entrelazadas, no se podía distinguir dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra. Estaban llenas de sudor y saliva mientras continuaban besándose luego de que la pasión se enfriara al alcanzar el clímax de la otra. Los brazos afirmaron respectivamente a la otra para desplazar sus cabezas contra el hombro derecho de la otra. Nunca creí que una mujer me haría sentir así. Suspiró Yugao. Era Konan quien estaba sentada a horcadas de sus piernas, usando las propias para cerrar la distancia, por ello los pechos de Konan estaban por sobre los de Yugao. Daba una sensación indescriptible. Sentir la misma emoción que siento junto a Naruto. Complementó Konan fortaleciendo el abrazo entre ambas a la vez. Una vez que el extraño sentimiento entre ambas fue aclarado, el acto había evolucionado de una manera mucho más íntima. No terminó todo por ser solo lujuria, realmente era amor. Me pregunto qué diría Yaiko. Lo mismo me pregunto sobre Ayate, agregó Yugao. Fue una de las tantas cosas que tenían en común al perder al ser amado durante la guerra, probablemente fue la razón por la que cayeron tan bien juntas. Estoy segura que estarían felices por nosotras. Nos tenemos la una a la otra, y por supuesto, lo tenemos a él. Las dos sonrieron al recordar al objeto de afecto en común, estando seguras de que la unión entre los tres sería mucho más fuerte que antes. Un movimiento de la cama logró finalmente romper el momento entre ambas al ver a Naruto haciendo el amor con Samui a escasos centímetros de distancia. La mujer de Kumo logró hacer que Naruto se lograra mover, ¿y de qué manera? El rubio estaba sentado con Samui sobre sus piernas, usaba sus manos para sostener y controlar los movimientos de Samui sobre él al mismo tiempo que la presionaba contra él. No emitían sonidos porque la boca abierta de Naruto se encargaba de frenar cualquier gemido que Samui pudiera emitir.
A pesar de esto, Samui ayudaba enormemente brincando ligeramente en movimientos acelerados. Tan frío, Samui no pudo enviar decir sus palabras favoritas al soltar lastimosamente los labios de Naruto suplicando por aire. Sus frentes se unieron para no perder la vista del otro en compensación. Tan frío. Los brazos de ella solo le sujetaron con más fuerza. Sus enormes pechos eran sostenidos y presionados contra su tórax. «Te amo tanto, Naruto». Samui murmuró, no pudiendo evitar decir su nombre ante la intensidad de los sentimientos. Era sorprendente notar los cambios en ella desde que la conoció, más ahora que nunca. En el pasado jamás había mostrado tantas expresiones, pero ahora parecía una nueva mujer. Fue cuando la maravilla llegó acompañada de un largo escalofrío en su columna vertebral al despertar todos sus nervios. Junto a su propia liberación, Samui sintió nuevamente el cálido líquido brotar en el centro de su vientre. Desde hace un año que no se sentía de esta manera y realmente perdió esta sensación, no existía nada superior. Inhalando el aliento del otro mientras Naruto lograba mover sus brazos para sostenerla firmemente, sus labios se volvieron a encontrar mientras atesoraban el regreso del sentimiento enormemente perdido del estar unidos. Tal parece que Samui se nos adelantó, declaró Yugao sentándose junto a Naruto. Planeaba usar el incentivo como rehabilitación junto con Konan. Suspiró la rubia con satisfacción. Gracias. Samui decía la verdad, habían despertado lo suficiente a Naruto, y ahora gozaba de la deliciosa sensación posterior al sexo abrazada por su novio y felizmente caliente en su interior. Realmente agradezco su distracción. Aún con Samui abrazada íntimamente a Naruto, Konan se aproximó en el lado de la rubia, frente a Yugao. Serás descarada. Sin previo aviso fue el turno de la peli azul de besar a la rubia de Kumo. Tienes suerte que nos gustes tanto. La siguió besando, mientras la propia Yugao se encargó de besar a Naruto para reemplazar aquella mirada de estupefacción. ¿Eh? Fue único suspiro audible de duda que se oyó de Naruto mientras Yugao le besaba. Samui es quien más nos acompaña, explicó la peli púrpura mientras no dejaba de besarle. Hemos creado una especie de hermandad fraternal entre Kurenai, Anko, Kurotsuchi, Samui, Konan y yo. Pero no somos tan unidas para ir a la cama sin que estés ahí, si entiendes a lo que me refiero. Naruto ganó una nueva tonalidad roja al recordar lo que Konan y Yugao hacían hace breves momentos. Y aún puedes sonrojarte luego de lo que hemos hecho juntos. Sonrió Yugao torcidamente. Eso es dulce, agregó Konan mientras separaba sus labios de los de Samui a tiempo para comenzar a jugar con sus grandes senos, causando un gemido más audible en la rubia ya que también sentía la dureza de Naruto crecer palpitante en su interior ante la estimulación variada. Aún jugando con Samui al presionar sus labios contra su cuello, Konan siguió hablando. Generalmente éramos Yugao y yo, pero Samui se agregó a la ecuación de manera natural. Debido a que no podía estar siempre en casa por presencia en Kumo, la mayoría de las veces en que visitaba estábamos solamente Yugao y yo, además Kurotsuchi tomó cierto apego a Anko al igual que Kurenai. La volvió a besar, pareciendo saber qué punto tocar de la rubia. Sobra decir que hacía las noches mucho más divertidas. Fue el turno de Yugao de responder al besar el cuello de Naruto. Con el tiempo comenzamos a visitarla en Kumo, con permiso del Raikage, claro está, aunque no fue gratis ya que debíamos hacer misiones para Kumo, cosa que nos permitió estar más cerca de Samui. No será una relación tan íntima como la nuestra, señaló Konan la relación de Yugao con ella, aunque mantuvo su charla con Samui. Pero danos tiempo, creo que la convivencia puede mejorar y creo que la rehabilitación de nuestro querido novio podría ser un buen punto de partida. Fueron las últimas palabras con coherencia dichas aquella noche mientras las tres jóvenes se encargaban de rehabilitar a Naruto. Hubieron gemidos en respuesta, no quejas, solo gemidos.